Pues buenas tardes. Ante todo, yo quisiera agradecer esta invitación por dos razones. En primer lugar, para mostrar mi satisfacción de estar aquí en una institución bicentenaria como esta, y en segundo lugar, darme la oportunidad de hablar de uno de los asuntos en los que yo insisto siempre, ¿no? En que el sistema sanitario y la visión de la salud no puede estar siempre focalizada a la asistencia sanitaria. Tenemos que mirar un poquitín hacia atrás y ver por qué aparecen las enfermedades. Y quisiera empezar esta intervención con una frase de Rudolf Virchow. La medicina es ciencia social y la política no es otra cosa que medicina a gran escala. No encuentro una frase que mejor sintetice lo que pretendo trasladarles esta tarde. Pero además Virchow no solo aportaba esto, también hizo aportaciones importantes para la transformación de la medicina de los humores de aquel momento a la medicina moderna, al conocimiento, a la medicina científica y basada en la evidencia. Y también esta circunstancia y que yo considero paralelismo con el Instituto Médico Valenciano me permite recordar los orígenes de esta institución, cuyos desvelos hace ya casi 200 años, 183 años, tiene una orientación clara en sus orígenes a la medicina salubrista y a la medicina social, con recomendaciones en aquel momento que sobrepasan los aspectos más clínicos para centrarse en las condiciones higiénicas de aquel momento, las condiciones sociales e incluso se preocupaban por la prostitución, algo que está todavía de actualidad. ¿Qué le vamos a hacer? Otro paralelismo con Virchow es la lucha contra el intrusismo y la curandería. Por tanto, no me resta en este paralelismo más que felicitarles por mantener viva esta institución que después de sus casi 200 años y de su periodo de latencia reaparece en 1978. Y ya voy a dar un pequeño salto en el tiempo con el afán de contextualizar la evolución de la definición de salud. En primer lugar, es necesario obligar a acudir a la definición de la Organización Mundial de la Salud. La salud es, dice la definición oficial de la OMS, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Aunque esta definición está siendo cuestionada fundamentalmente por esta condición de completa, que evidentemente justifica que haya surgido muchos recelos, sobre todo a la luz de la actual estructura demográfica en la que existe un alto porcentaje, debido a la supervivencia que tenemos, un alto porcentaje de enfermedad crónica. 3 de cada 4 personas de mayores de 65 años padecen algún tipo de enfermedad crónica. Y esta realidad era bien distinta en 1946 cuando se acuerda esta definición, ¿no? Además, están surgiendo propuestas de modificación de la definición de salud que incorporan, y ahora más que nunca, las capacidades individuales y colectivas de adaptación al medio ante la evidencia del calentamiento global. En 1984, la Organización Mundial de la Salud, ante estas críticas, añade, entre comillas, una nueva concepción de la salud que alcance de que un individuo o un grupo es capaz, por un lado, de realizar sus aspiraciones y satisfacer sus necesidades y, por otro, para cambiar o hacer frente al ambiente en el que vive. La salud es vista como un recurso para la vida diaria, no un objetivo de la vida,
Es un concepto positivo que enfatiza recursos personales y sociales, así como las capacidades físicas. Aquí aparece ya la importancia de los determinantes sociales y ambientales, el lugar donde vive la gente. La propia Organización de la Salud viene advirtiendo del impacto en la salud del calentamiento global. Lo venía advirtiendo ya mucho antes de la aparición de la pandemia que nos azotó tanto. Entre otros, decía que la expresión en la salud del calentamiento global sería en la forma de grandes pandemias. Nos parecía que eso de pandemia era para África o para otros países, pero la pandemia tocó a todo el mundo. En España, en términos globales, en términos estadísticos, la pandemia supuso la reducción de 1 año de esperanza de vida. Además, viene advirtiendo de los efectos de la contaminación atmosférica. Permanentemente salen informes de la OMS en esa dirección. Desde 1987, la Organización Mundial de la Salud publica periódicamente directrices sobre la calidad del aire y su relación con la salud humana, que incorporan los niveles recomendados para advertir a los gobiernos como elementos de referencia a partir de los cuales se convierte en muy perjudicial para la salud. Lo mismo sucede con el agua, tanto de consumo como de recreo, así como de otros asuntos en los que la Organización de la Salud muestra gran preocupación y establece estas directrices de referencia. Existe un tercer factor que no podemos olvidar y que estaba ya en el añadido de la definición que comentaba, y es la capacidad de los ciudadanos de su propio autocuidado y de la adquisición de hábitos de vida. No podemos pasar por encima de lo que son los comportamientos de las personas y las capacidades que tienen para evitar enfermar. La salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de toma de decisiones y de controlar la vida propia, de asegurar que la sociedad en la que vive ofrece a todos sus miembros, y enfatizo esto, la posibilidad de gozar de un buen estado de salud. Esto lo define la Organización Mundial de la Salud en el 86. Pero ahora vamos viendo cómo evoluciona y cómo incorpora otras claves, ¿no? La participación de las personas en las decisiones sobre la salud ha significado también un cambio radical en la relación médico-paciente. El paciente va tomando cada vez más decisiones sobre su propia salud y desarrollando, a partir de esta evolución, una nueva visión que ha permitido definir la autonomía del paciente en esta relación, incluso en decisiones sobre su propia vida, como es el caso de la eutanasia, que luego comentaré algo. En determinadas circunstancias, la persona es capaz de decidir hasta aquí llegue. La participación de los pacientes y los ciudadanos ha evolucionado considerablemente a partir de la Declaración de Alma Ata de 1978, en donde ya se recogía el derecho de las personas a participar en las decisiones que afectan a su vida. Las personas tienen el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación e implementación de la atención sanitaria. Esto se decía en Alma Ata. En la Carta de Ottawa para la promoción de la salud del 86 complementa esta declaración admitiendo que la promoción de la salud pasaba por proporcionar los medios que permitan a toda la población desarrollar al máximo su salud potencial. Esto implica una base firme en un medio que la apoye, acceso a la información y poseer las actitudes y oportunidades para que la lleven a hacer sus opciones, para adoptar sus opciones en términos de salud. Me gustaría aquí citar algo que mi amigo Fernando Lamata conoce bien, que es el Convenio de Oviedo, que promovido por el Consejo de Europa, que es que en el año 1997, relativo a los derechos humanos y a la biomedicina, y que fue ratificado por España en el 99, el artículo 5 de este convenio, que hago un inciso brevísimo, hay una intención de algunos países
de cambiarlo, sobre todo para poder internar a algunos pacientes, sobre todo psiquiátricos y de discapacidad. Cabe citar el llamado convenio, en el artículo 5 de este convenio, digo traspuesto a la legislación española, dice: una intervención en el ámbito de la sanidad solo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento. Dicha persona deberá recibir previamente una información adecuada acerca de la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como sobre los riesgos y consecuencias. En cualquier momento, la persona afectada podrá retirar libremente su consentimiento. Esto es una aseveración o una condición, más bien, que se ha incorporado en la ley de eutanasia. A lo largo de todo el proceso, la persona puede decir: ya, aquí paro y me retiro y renuncio. Esto, yo creo que esta parte de esta declaración es importantísima. Y esta declaración ha sido el documento previo para la elaboración en el año 2022, en nuestro país, no, 2002, la Ley de Autonomía del Paciente, y también, posteriormente, de la Ley de Eutanasia, que parte de esta Ley de Autonomía del Paciente como uno de los pilares a partir de los cuales se construye, se regula el proceso para la solicitud y prestación definitiva de la eutanasia. Esta ley consagra, la Ley de Autonomía del Paciente, estos principios y otorga a pacientes y ciudadanos la capacidad de decisión sobre intervenciones médicas e incorpora la obligación de la otorgación del consentimiento, que mayoritariamente el consentimiento se hace de forma verbal, pero que, como sabemos todos los sanitarios y toda persona que sufrió alguna intervención o alguna prueba más o menos invasiva, requiere ya de un consentimiento escrito. Esta participación activa de los pacientes en las decisiones sobre su salud es un avance importantísimo que les hace protagonistas, ¿no?, de sus propias decisiones en términos de salud, más allá de los estilos de vida y de otros aspectos que tienen que ver con conservación de la salud. Estamos comprobando, por tanto, la complejidad de la definición precisa del concepto de salud y debemos admitir la interdependencia de todas las realidades del entorno en el que se desarrolla la vida de la persona y que evidentemente condiciona su salud. Una persona pues no enferma solo por su carga genética, que se puede o no estimular o favorecer que desarrolle determinado tipo de enfermedades, pero básicamente su salud o su enfermedad están muy relacionadas con el entorno en el que vive. Por tanto, nos acercamos aquí cada vez más a la aseveración de Virchow de la función de la política como medicina a gran escala. No es solamente derivado de cómo se diseñan, implantan y organizan los sistemas sanitarios para cumplir con estos requisitos, sino que estamos también, que luego algo comentaré, sino que estamos también ante la influencia cada vez más intensa de otros ámbitos, como es el caso del urbanismo, de la seguridad vial, los centros de trabajo, el calentamiento global, o cómo se gestionan los llamados determinantes sociales de la salud, entre los que hay que citar como de gran influencia la educación, la cultura individual y colectiva o incluso las religiones. Y, cómo no, por supuesto, la situación socioeconómica. Ciertamente debemos tener presentes todos estos elementos que intervienen en los niveles de salud. Desde la definición de Virchow a la de la OMS, encontramos una relación con la situación social. Si a esto añadimos la gran amenaza del calentamiento global, comprobaremos que el sistema sanitario está siendo desbordado en su afán de garantizar la equidad unido a la obligación de atención integral. Aún así, como veremos, existen otros sectores no sanitarios con una gran capacidad de decisión sobre la salud. Un sistema sanitario desbordado en su afán diagnóstico y terapéutico. Conocimos estos días las listas de espera quirúrgicas y su pertinaz ascenso.
pero no suele centrarse tanto en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. En los centros sanitarios, en los hospitales y en los centros de salud hay tecnologías punteras para el diagnóstico y el tratamiento, que es la base de la medicina asistencial. Pero tenemos que reconocer que asistimos a un gran olvido de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Esta tendencia devora la actividad de los centros de salud a pesar del mandato de la Ley General de la Salud, de la orientación a la promoción de la salud, que en su artículo 6.3 dice, habla de la atención integral y de la promoción, la prevención, tratamiento, etc. Dice, a garantizar que cuantas acciones sanitarias se desarrollen estén dirigidas a la prevención de las enfermedades y no solamente a la curación de las mismas. Por ejemplo, en las últimas pandemias que hemos conocido y padecido, el ébola, el VIH, la gripe aviar, la pandemia por la el reciente COVID, tienen un origen común, que es la zoonosis, debido sobre todo a la pérdida de la biodiversidad que facilita el salto a la especie humana de virus con gran capacidad patógena en el humano. Los sistemas sanitarios deben dar respuestas para atender estas patologías que en algunos casos tienen un comportamiento fisiopatológico desconocido, como lo sucedido con el COVID, que se fueron intentando tratamientos hasta que se pilló, que era lo más eficaz. En todo caso, hay que felicitarse de la capacidad de respuesta de la medicina, tanto en los aspectos clínicos como también la aparición de vacunas. Hubo que conocer las características y el comportamiento del virus y sus efectos en el organismo para acertar eficazmente en la elección de los tratamientos. Siendo la pandemia un asunto de salud comunitaria, todo el enfoque informativo de todos los orígenes se centraba en las UCIs. ¿Cuántos entraban en las UCIs? ¿Cuántos salían de las UCIs? Y la sanidad hospitalaria acaparó todas las miradas y todas las llamadas. La pandemia, por definición, es una enfermedad de salud comunitaria por sus características de su difusión, de la expansión del virus, etcétera, etcétera, ¿no? La salud comunitaria no apareció en la pandemia, para nada. No aparecía ninguna noticia, solo aparecían las UCIs. Es algo muy llamativo y que es expresión de esto que acabo de señalar, de cómo se centra en nuestro sistema sanitario exclusivamente en la atención sanitaria. Pero la investigación de las vacunas, que se logró en tiempo récord en los países desarrollados, a la vez generó otro nuevo elemento de desigualdad y, por qué no decirlo, de desazón en el acceso a las vacunas en el mundo, debido a la protección de patentes y a las enormes dificultades de los países en desarrollo para conseguirlas. Pudimos comprobar, y vemos este mapa vergonzoso, cómo países desarrollados tenían, y estábamos hablando ya en febrero del 22, estábamos hablando ya de la aparición de la vacuna en todo el mundo, del programa COVAX de Naciones Unidas para el intercambio de vacunas, mientras que en los países en desarrollo, sobre todo, estábamos en niveles de cobertura vacunal del 90%, en los países en desarrollo no lo tenían ni para los sanitarios. Aunque hubieran querido pagarlas, no tenían vacunas. Además, en el control de pandemias en algunas regiones del mundo hay que contar con otros aspectos en estos ambientes, en el caso del ébola o otras dificultades, por aspectos que tienen que ver con educación, con cultura, religión o incluso comportamientos atávicos. Aunque ya mencioné en el artículo 6 de la Ley General de Sanidad, no quiero dejar de citar nuestra vigente Ley General de Sanidad, que es una de las leyes más importantes de nuestra democracia.
Uno de los artículos al que suelo recurrir para ilustrar su alcance y su vocación es el artículo 3, que dice que los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades. Que parece tan sencillo, pero es una tarea tan difícil. En el apartado 2 dice que la asistencia sanitaria será universal, se extenderá a toda la población. Aquí vivimos otro episodio que citaré un poquitín más adelante. Y las políticas, y esto es lo que quería citar expresamente, la política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios sociales y territoriales. Es decir, que lo que se espera de la Ley General de Sanidad, que aparece como desarrollo del artículo 43 de la Constitución, o de hacer efectivo ese derecho que la Constitución mandata, tiene esta vocación de que sus efectos superen la propia tarea curativa o asistencial, ¿no? O prestacional, digamos, va mucho más allá. Pretende concretar y desarrollar ese artículo 43 y denota esa enorme ambición por superar o por extender más allá de la propia obligación asistencial. Esta idea de superación de los desequilibrios no es otra cosa que promover la cohesión social y territorial, que este sí ha sido uno de los grandes logros de la Ley General de Sanidad y nuestro sistema sanitario, junto con los sanitarios, por supuesto. La implantación progresiva de la Ley General de Sanidad y la construcción del Sistema Nacional de Salud ha logrado consolidar en nuestro país un modelo que parte de la evidencia científica y responde a los principios de universalidad, equidad, calidad, accesibilidad y contribuye a la cohesión, como decíamos, social y territorial. Para ilustrar este logro, me interesa mencionar uno de los datos más exitosos a ver, como paso de... Es que no sé cómo... Aquí, puedo pasarlo aquí, ¿no? Porque con este no sé dónde dar. Ya está. Que es ese. Vale. Vale, yo estaba con el ratón intentando y nada. Ese, sí, vale, mejor ese. Aquí vemos en esta diapositiva, que son datos Eurostat, estos datos están midiendo en qué medida los sistemas sanitarios atienden a las personas que demandan una atención médica y cuáles fueron rechazados por razones económicas. Como vemos, España, bueno, y luego mide, como veis, la población de ingresos altos, la población de ingresos bajos y la total. Como vemos, España, pues están los tres ahí. Aquí la población de ingresos bajos tiene tantos rechazos o tan escasos rechazos como la población con más recursos, ¿no?, de la atención médica. Y la media está ahí también. La media europea, como podéis comprobar, pues los pacientes con ingresos bajos pues se sitúan aproximadamente 3,5 o 4% de rechazo y la media está en el 2%. Pero luego hay países como Grecia, Letonia, Rumanía, etcétera, como veis ahí arriba, en qué situación nos encontramos. Esto es debido al modelo de construcción del Sistema Nacional de Salud, cómo se construyó y sobre todo a la universalidad que no produce ningún rechazo en el acceso al sistema sanitario y, por supuesto, tampoco a los tratamientos que son universales para toda la población. La supresión de la universalidad que vivimos en el año 2012 ponía en riesgo este éxito de país, pero que afortunadamente el Real Decreto legislativo que impulsó en su día la ministra Montón recuperó la universalidad y aunque hay algún detalle
que queremos perfeccionar, aún estamos ahí. Las dificultades de las mayorías parlamentarias. Por tanto, si nos centramos solo en el diseño del Sistema Nacional de Salud y estos requisitos, debemos afirmar que el nuestro es un modelo médico y social o sanitario y social de éxito, ya que los principios de universalidad y equidad han impregnado tanto la estructura como el funcionamiento de nuestro Sistema Nacional de Salud. Pero, como apuntaba antes, la salud no depende solo de la atención sanitaria, aunque ésta tenga un carácter integral y se orienta a la promoción de la salud de aquella manera, como veremos. Eso dentro del propio sistema, pero realmente es muy difícil de implementar, ya que la vorágine asistencial envuelve, como antes apuntaba también, el día a día de la actividad y no deja hueco para la salud comunitaria. El marco estratégico de atención primaria que aprobamos hace unos años se denomina y comunitaria, atención primaria y comunitaria, con esa pretensión, ¿no? Y estas son las tareas pendientes, eternas, de nuestro sistema sanitario. Volvemos a Virchow y a los orígenes de este instituto, la medicina social, bien sea por escasez de cartera de servicios, que ahora explico en la diapositiva, de servicios comunes, como es el caso de la salud bucodental, a la que las rentas bajas no acceden en un 12%. Esta es la imagen en espejo. Esta es la atención general sanitaria y la otra es la atención de la salud bucodental. En este caso, excluyente por razones de escasez de cartera de servicios, porque no alcanza a todos los tratamientos y a toda la población. Esta semana se acaba de publicar la orden ministerial de ampliación de cartera en diversos aspectos, entre ellos para la implantación del plan de salud bucodental, una necesidad imperiosa de nuestro sistema sanitario. O bien, no solamente por eso, sino por la aparición de determinantes sociales, son el origen de la aparición de las desigualdades que actualmente existen en salud. Este enfoque holístico de la salud nos lleva a la medicina a gran escala, o sea, a la política, y avanzar en reducir las desigualdades en salud, que es una tarea que no solo compete al sistema sanitario. Al sistema sanitario le compete esta primera tabla, ¿no? de asegurar que llega a todos los rincones, que todo el mundo accede, que todo el mundo tiene los mismos tratamientos, etc. Pero hay otros aspectos que superan esta capacidad de actuación del sistema sanitario. El sistema sanitario y los conocimientos médicos han tenido un papel decisivo y espectacular en el incremento de la esperanza de vida, que ha aumentado unos 50 años en el último siglo, pero ha sido también el desarrollo socioeconómico, las pensiones, las prestaciones para maternidad, etcétera, la mejora de las condiciones de salubridad, el tratamiento y depuración de las aguas, de los residuos sólidos urbanos, etcétera, el control del tráfico, las condiciones laborales, etcétera. Todo es un conjunto de sectores que evidentemente están contribuyendo a la salud. Sin olvidar que yo nunca me olvido de la paz, ahora que nos amenazan tantas guerras. La importancia del mantenimiento de la participación de los determinantes sociales fue demostrada por el epidemiólogo inglés Michael Marmot, quien investigó las diferencias de la salud entre dos barrios de Glasgow y se encontró con casi 28 años de diferencia en esperanza de vida entre un barrio rico y un barrio pobre, a tan solo 12 kilómetros de distancia. Por tanto, en España no existen tantas diferencias, pero sí existen. De ahí la importancia del código postal en la esperanza de vida. Determinantes sociales que, teniendo esta importancia tan decisiva en la salud, suelen tener una consideración secundaria respecto de la promoción y la protección de la salud. Todo se fía al sistema asistencial y curativo. Ejemplo claro
es el abordaje del cáncer. Afortunadamente, la supervivencia medida en términos de 5 años es muy esperanzadora, dependiendo del tipo de cáncer, y oscila, tengo la diapositiva, ahí, oscila desde el 90%, un poco si está por encima del cáncer de próstata, al 7% de páncreas, más o menos, y bueno, ahí viene el de pulmón también, que es muy frecuente, el 14%. Esto supone que el consumo de terapias para lograr estos éxitos han ido en aumento exponencial, de forma que el tratamiento del cáncer, solo el tratamiento del cáncer, supone ya el 5% del gasto sanitario, del total del gasto sanitario, y se ha duplicado en 5 años, ¿no? Desde el 2016 al 2021 se ha duplicado. Estamos hablando del 5%. Las políticas de salud pública no superan el 1,2%. Todas. Las destinadas a la salud comunitaria, a la vigilancia epidemiológica, etcétera, etcétera, etcétera. Las inercias hacen que todo se confíe al tratamiento de la enfermedad, en lugar de centrar todos los esfuerzos en prevenir las enfermedades evitables, como las asociadas al tabaco. Estos días estamos asistiendo a la polémica por la implantación de nuevas medidas de tabaco, que si terrazas sí, que si terrazas no. Aparecen medidas como la del Reino Unido que, bueno, parece que son esperanzadoras, que se prohíbe la venta de tabaco a los que nacieron después del 2009. Vamos a ver en qué acaba todo eso, pero son políticas eficaces para prevenir muchos cánceres, entre otras muchas, ¿no? Algunas desigualdades en salud dependen del diseño y el alcance del Sistema Nacional de Salud y sus soluciones. Se han venido introduciendo varias medidas, desde la recuperación de la universalidad a la eliminación de los copagos. Me parece que están, creo que están en la anterior, ahí están. Las medidas que se fueron, o que se pueden incorporar desde el sistema sanitario, y otras que están fuera y que tienen otros aspectos sociales. Ahí está en la diapositiva, no me voy a detener más. Por tanto, podemos concluir que el enfermar depende de dónde vivas, en qué condiciones tengas para tus hábitos de vida, etc. Este enfoque que llamamos de la salud en todas las políticas, de que el diseño de todas las políticas públicas incorporen el impacto en la salud y, por tanto, lo hagan de forma que no sean perjudiciales y, al revés, protejan y promuevan la salud, ¿no? Ha sido incorporado por la Organización Mundial de la Salud en Helsinki en el 2013, mediante el cual se hace un llamamiento a los gobiernos para que prioricen este enfoque. Esto generó varios documentos de la Organización Mundial de la Salud que finaliza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El propio ODS3, que es el de la salud, incorpora otros sectores, como es los accidentes de tráfico, el control del tráfico, la salud medioambiental, dentro de sus objetivos específicos del 13. Pero luego el resto de los ODS, todos ellos, el acceso al agua, la calidad de la atmosférica, las condiciones laborales, la reducción de las desigualdades, la educación, etcétera, todas ellas tienen una vocación de la promoción de la salud. Por tanto, es un instrumento, este instrumento de Naciones Unidas, para todos los países, muy interesante, a partir del cual se pueden establecer muchas medidas de promoción de la salud. Y me centro en el 4, que es la educación, que es que el propio artículo 43 de la Ley General de Sanidad, en el apartado 3, mandata a la promoción de educación para la salud. Pero, lamentablemente, no ha sido hasta la reciente ley educativa, la LOMLOE, que incorpora en su currículum oficial toda la educación para la salud, incluida la educación sexual. La importancia de la educación es importantísimo en los determinantes sociales.
impulsar el ascensor social con las medidas educativas y sociales, combatir la pobreza infantil, etc. Demuestra la importancia que tiene la salud en los menores, y no solamente por el corte en esa edad, sino porque en la manera en que pueden arrastrar a la edad adulta. A ver si tengo una diapositiva que quise poner. Aquí está esta diapositiva interesantísima de cómo, dependiendo de las rentas familiares, aparece niños con obesidad. Vemos que los niños con rentas, en hogares con rentas superiores a 42.000 euros, tanto la obesidad como el sobrepeso, pues no llegan al 30 y pico por ciento, y lo normal está en el 68%, el peso normal. En cambio, si vamos al otro extremo, que vamos a las rentas bajas, de menos de 12.000 euros de rentas familiares, pues una cuarta parte aproximadamente tienen sobrepeso y una cuarta parte tienen obesidad, y la mitad tiene un peso normal, con la diferencia de que el 50% de los niños y el 75% de los adolescentes obesos serán obesos en el futuro. Por tanto, una fuerte fuente clamorosa de patología para el futuro de todo tipo. En esta dirección también se orienta otra medida muy importante para la juventud, pero también para combatir la desigualdad, que es el ingreso mínimo vital, que comparte acrónimo con este instituto. Y aquí quiero ya hacer referencia a otros artículos de nuestra Constitución que van orientados a los determinantes sociales. Es el caso del artículo 40, que obliga a los poderes públicos a promover condiciones favorables para el progreso social y económico, y una distribución de la renta regional y personal equitativa. El 41, que es en el que se basa el ingreso mínimo vital, dice que mantendrán un régimen público de seguridad social para que todos los ciudadanos se les garantice una asistencia y unas prestaciones sociales suficientes para las situaciones de necesidad. Eso es lo que pretende el ingreso mínimo vital. Ni el artículo 43, que cité escalonadamente, ni el artículo 40 de la Constitución que acabo de citar, ni el 41 que acabo de citar, relacionados con los determinantes económicos y sociales de la salud, están considerados como fundamentales en la Constitución. Hay una corriente que exige vincular estos derechos, elevándolos a la categoría de fundamentales. Están vinculados al desarrollo de la Carta de Derechos Humanos, que incorpora estos derechos más allá de los civiles y los políticos. Nuestros derechos fundamentales son básicamente civiles y políticos. Hoy conocemos la trascendencia que tiene la calidad del medio ambiente y vamos a más derechos constitucionales, los que venimos teniendo, más el calentamiento global, con la pérdida de biodiversidad que antes cité, la escasez de agua que estamos viendo, pero que veremos, lamentablemente, la incertidumbre sobre el efecto en el organismo humano de microplásticos incorporados a la cadena alimentaria y otros muchísimos más riesgos que el medio ambiente actual nos depara y nos deparará. Porque no podemos dejar de considerar el ser humano como parte del ecosistema en el que vivimos y que nos permite la vida y desarrollarnos. No somos ciber ni somos construcción mecánica, somos biológicos y vivimos en ecosistemas. Lo mismo sucede con la vivienda, que regula el artículo 47, que nos dice que todos tienen derecho a una vivienda digna. Se estaba pensando en aquel momento, hoy día los problemas de la vivienda tienen que ver con algo que el propio artículo 47 prohíbe, y que es la especulación del suelo para el precio de la vivienda. Paradójicamente se ha convertido en la realidad real de dificultad de acceso a la vivienda, ¿no?
La vivienda y el medio ambiente no son tampoco, el 45 del medio ambiente y el 47 de la vivienda, no son tampoco derechos fundamentales, pero tanto en el caso de la salud del 43 como estos tienen una vinculación estrechísima con los derechos fundamentales. Si no tenemos vivienda, que es el 47, no sé cómo podemos preservar nuestra intimidad, estando en la calle o estando en ámbitos que no puedes preservar tu intimidad, que es el 18, un derecho fundamental. Por tanto, hay una interrelación entre los derechos constitucionales, los fundamentales y los no fundamentales. En cuanto al medio ambiente, aunque, insisto, algunos asuntos se hayan resuelto, los problemas de salubridad que mencionaba al principio, como preocupación del Instituto, eso se han superado con los saneamientos, etcétera, la recogida de basuras y demás, pero están apareciendo otros muchos, incluso en el agua, más allá del acceso al agua, la disponibilidad del agua, que también hay una corriente muy poderosa, auspiciada también por la Organización Mundial de la Salud, de que se declare como derecho humano el derecho al acceso al agua de calidad. Ahora pues tenemos unos gravísimos problemas de contaminación por abonos fitosanitarios, filtraciones, etcétera, que también vuelven a constituir el agua como un vehículo de transmisión de riesgos para la salud, ¿no? Y si me preguntan, con esta polémica de derechos fundamentales, no derechos fundamentales, ¿en qué nos puede afectar a la protección de la salud y el que la salud no esté considerada un derecho fundamental como lo es la educación? Un ejemplo claro lo vivimos en la gestión de la pandemia. Estábamos escuchando que las medidas que una vez que desde el Ministerio y el Consejo Interterritorial se aprobaban determinadas medidas, luego las comunidades autónomas las desarrollaban. Muchos juzgados superiores de las comunidades autónomas y muchos jueces suspendieron estas medidas porque algunas tenían que ver con la libertad de circulación, que es el artículo 19 y es un derecho fundamental. Por tanto, se anteponía la libertad de circulación, o se antepuso en ese momento a la interpretación exclusiva del artículo 43 de derecho a la salud. Pero es que la salud, el derecho a la salud, que intenté explicar que la Ley General de Sanidad desarrolla el artículo 43 del sistema sanitario, pero es que la salud tiene que ver también, o sobre todo, con el artículo 15, que sí es fundamental, y que es el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Si tú te contagias de un virus, de una enfermedad tan incierta en aquel momento, con tanta mortalidad, nos bajó un año de esperanza de vida, te está lesionando la vida o la integridad física y moral. Pues bueno, este asunto que muchos jueces lo interpretaron, por eso yo insisto que el 43 siempre hay que interpretarlo en relación con el artículo 15. La tendencia que antes apuntaba y que reclama derechos fundamentales junto con la educación, la sanidad, los servicios sociales, las pensiones y la garantía de ingresos, en todos estos, que no sé si algún día conseguiremos, porque para modificar solamente el nombre de minusválidos empezamos a tramitarlo, estando yo en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, empezamos a tramitarlo entonces, y hace unas semanas que se acaba de aprobar, ¿no? Pues fue toda una pelea. Conseguir esto, pues yo lo veo más bien complicado. En todo caso, hay posibilidades de esta interpretación al albur de derechos fundamentales, sí reconocidos, que en definitiva pues eso se centra sobre todo en derechos civiles y políticos. En el caso de la eutanasia, que prometí que me centraría algo en ella, y ya voy terminando. En el caso de la eutanasia, lo definimos como un derecho sanitario, pero no es suficiente, porque aquí sí que la vida
se acaba. Por tanto, ese derecho a la vida tiene que entrar en juego en esto. Por tanto, en el caso de la eutanasia se definió como derecho sanitario, se incorporó a la cartera común de servicios, pero también se definió como derecho civil. Y aquí se tuvieron en cuenta 4 derechos civiles muy importantes. El primero de ellos es el de la dignidad humana. No podemos hablar de dignidad humana en unas condiciones de un sufrimiento insoportable y de un alargamiento de la vida casi considerado como un martirio al final de la vida, ¿no? Por tanto, la dignidad humana y que la persona considera lo que es su dignidad, ¿no? Ese es el artículo 10. El artículo 15 de derecho a la vida y a la integridad física y moral, por tanto, también lesionada en estos casos. El artículo 16, que es el artículo de la libertad ideológica, de la libertad de creencias, y que está muy en la base de que la persona decida si decide o no decide el solicitar ayuda para morir. Y el artículo 18, que es el derecho a la preservación de la intimidad y a la propia imagen. Una persona que está dependiente de lo que otros hagan por ellos, ni intimidad, ni propia imagen, ni nada puede preservar. Por tanto, son 4 artículos de la Constitución muy importantes que hay que tenerlos en cuenta a la hora de elaborar esta ley, que fue la ley reguladora de la atención a la ayuda a morir. Por tanto, la eutanasia tiene esta doble condición de derecho sanitario y de derecho civil por estos 4 derechos fundamentales. Y esta polémica de los derechos fundamentales es porque efectivamente la Constitución otorga una protección especial a los derechos fundamentales, a la hora sobre todo de su reclamación. Los derechos fundamentales tienen una vía de reclamación rápida, no pueden tener un recurso contencioso administrativo de otra índole, en la que otros derechos no fundamentales entran en unas vías lentas y muy dificultosas, ¿no? En cambio, el artículo 53 de la Constitución pues ya dice cómo tienen que ser los trámites de recurso y de solicitud para hacer efectivos esos derechos que la Constitución califica como fundamentales. Esa es la clave. Esa es la clave de esta polémica en qué son derechos fundamentales y cuáles no son derechos fundamentales. Y la demanda que antes me refería, pues es que todo lo que significa el estado de bienestar esté protegido como derechos fundamentales y la ciudadanía pueda reclamarlos. Esto es la medicina a gran escala. La medicina a gran escala que decía Virchow, que debería poner en el sitio que le corresponde a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad, es decir, todo lo que tiene que ver con la salud pública y la salud comunitaria, intentando evitar este enfoque solo asistencial y curativo que desgraciadamente pues, es una dinámica que nos envuelve. Ayer estuve en la entrega de premios de la Fundación CRIS, que tiene muchísimo mérito, que recaba muchos fondos y los entrega a la sanidad pública para contribuir a la investigación dentro de los centros, dentro de los hospitales. Muchísimas jóvenes e investigadoras fantásticas, pero ni una sola mención, ni un solo proyecto a la atención primaria de salud, a la atención a la salud comunitaria, a la prevención de los cánceres. Todo estaba enfocado en el tratamiento del cáncer. ¿Qué pasa con el de páncreas? ¿Cómo podemos investigar más el del pulmón? ¿Cómo podemos? Etcétera. Pero nada como los prevenimos. Sí lo dijo el médico
del 12 de octubre cuando subió a recoger lo del tabaquismo. Pero como el tabaquismo tenemos muchísimas más posibilidades de prevención. No solamente por razones sanitarias y de salud y de ir mejorando la salud de la población, sino por razones económicas. Antes veíamos cómo se está disparando el coste de los tratamientos de los cánceres y son exitosos en gran parte, pero que junto con todos estos desafíos enormes de la medicina y de nuestro sistema sanitario, que yo, por resumirlos en dos, diría, pues eso, los grandes avances, el salto que significa la medicina genómica, el salto cualitativo de pasar de unos tratamientos y una medicina que estaba basada básicamente en la bioquímica, veíamos la insulina, lo otro, a la medicina genómica. Y esto pues es un salto cualitativo y de eficacia de los tratamientos muy alto, pero también de un coste enorme del sistema sanitario. Y no podemos solo focalizarnos ahí. Tenemos la importancia que intenté trasladar de los determinantes sociales, de todo lo que podemos hacer para prevenir las enfermedades a un coste mucho más barato económico, pero sobre todo a unas ventajas muchísimo mayores en términos de salud. Por tanto, invertir en salud, diríamos, para terminar, es ahorrar en sanidad. Y como diría Virchow, los médicos debemos de ser los abogados de los pobres. Le temo más, decía, a la pobreza que al vacilo de Koch. Y el tiempo está dando la razón, porque seguimos enfermando de lo mismo. Por tanto, con la esperanza de esta reconducción hacia la salud preventiva, la salud comunitaria, termino agradeciéndoles de nuevo la oportunidad de compartir esta tarde aquí hoy con ustedes. Muchas gracias.